Imaginemos un momento antes de todo, antes del primer amanecer, antes de que existiera la primera estrella. Solo había pensamiento. Un único pensamiento en medio de un vacío inmenso. Era Eru, el único, a quien los elfos, mucho más tarde, llamarían Ilúvatar. Vamos a adentrarnos en una de las historias de creación más poéticas y alucinantes de la literatura, el origen del mundo de Tolkien. Un origen que no empieza con un Big Bang, sino con algo mucho más musical, con una canción. Todo, absolutamente todo, comienza en la mente de Ilúvatar, y de su puro pensamiento nacieron los primeros seres. Estos eran los Ainur. Ojo, no eran creaciones físicas, sino más bien emanaciones directas de la conciencia del Creador. Cada uno de ellos será en esencia una idea hecha espíritu. Y aquí está la clave de todo. Como cada Ainus solo entendía una pequeña parte de la mente infinita de Ilúvatar, su música era, por así decirlo, fragmentaria. Cantaban solos, a veces en pequeños grupos, pero ninguno tenía la imagen completa del gran plan. Eran, en cierto modo, notas sueltas esperando a que alguien les diera una partitura. Y entonces, Ilúvatar decidió que había llegado el momento de unir todas esas notas en una sola composición, el momento de la gran música. Les dio un tema, pero no era solo una melodía, Era un concepto de una belleza y una complejidad que nos costaría imaginar, un tema que ya contenía la semilla de todo lo que podía llegar a existir. Y por primera vez, todas esas voces, todas esas ideas, se fusionaron. Su canto no era solo sonido, era la propia estructura de la realidad tomando forma. Es como imaginar una sinfonía que, mientras suena, va construyendo un universo. Increíble. Esta frase lo resume a la perfección. La música tenía sustancia, tenía poder real. Llenó el vacío con la posibilidad de la creación, con la promesa de un mundo. El silencio, que lo era todo, se había roto para siempre. Pero claro, en toda gran orquesta, a veces hay una nota que desentona. Y en este caso, esa nota provino del músico más talentoso de todos. Aquí es donde la cosa se tuerce. Melkor, que era el más grande de los Ainur, no se conformaba con interpretar la música de Ilúvatar. Él quería componer la suya propia. Buscó por todas partes la llama imperecedera, el poder de crear vida de la nada, pero no la encontró. Y toda esa frustración, ese orgullo herido, se transformó en una contramelodía, ruidosa, caótica, que solo buscaba imponerse sobre las demás. Lo que vino después fue literalmente una batalla musical. Primero, la música de Melkor interrumpe y mancha el tema original. Como respuesta, Ilúvatar introduce un segundo tema, más potente para intentar absorber esa disonancia. Pero la discordia de Melkor no hace más que crecer. Y finalmente, Ilúvatar teje un tercer tema, uno lleno de una tristeza y una belleza tan inmensas que la música de Melkor, que se basaba en el orgullo y la violencia, era incapaz de entenderlo. No podía corromperlo, solo intentaba ahogarlo con más y más ruido. El caos sonoro llegó a su punto más álgido. Y en ese momento, el director de la orquesta decidió que la composición había terminado. Ilúvatar se puso en pie, y con un solo gesto, toda la música, tanto la armonía como el caos, se detuvo en seco. Un silencio absoluto lo llenó todo de nuevo. Y en mitad de ese silencio les mostró una visión. No era un sueño, no, era una manifestación real de todo lo que su música, con sus luchas y sus bellezas, había creado. Los Ainur vieron un mundo entero naciendo ante sus ojos. Vieron los océanos que había cantado Ulmo, los cielos y los vientos soñados por Manwë. Y, para su sorpresa, vieron llegar a seres que no venían de su música, los hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres, la encarnación de esa tercera melodía tan triste y profunda. La visión era espectacular, pero todavía no era real del todo. Era solo una posibilidad. Para darle existencia, Ilúvatar pronunció una única y poderosa palabra, Ea, que sea. Y con esa orden, el universo que habían cantado, con toda su historia, nació de verdad. El universo ya existía, pero estaba vacío, sin forma, como un lienzo en blanco. La canción había terminado, sí, pero el trabajo de verdad no había hecho más que empezar. A los Ainur se les ofreció una elección, quedarse con Ilúvatar fuera del tiempo o bajar al mundo recién creado para darle forma y prepararlo todo para la llegada de sus hijos. Y los más grandes, los más valientes, aceptaron el desafío. Y en el momento en que entraron en el mundo, su naturaleza cambió. Ya no eran solo espíritus musicales, se convirtieron en los Valar, los poderes del mundo. Su trabajo ahora era físico, era la hora de esculpir montañas, de llenar los mares, de encender las estrellas. Y ese es el remate final, la idea con la que debemos quedarnos. Cada montaña, cada río, cada estrella en el mundo de Tolkien no es más que el eco de una nota musical. Y cada conflicto, cada sombra, es el recuerdo de aquella discordia inicial de Melkor.
Es, en definitiva, una sinfonía que una vez empezó, nunca ha dejado de sonar.